Muy bien, Génesis capítulo 21. Y yo te quiero hablar esta mañana acerca del Dios eterno. Y Génesis capítulo 21, versículo 33, solamente ese versículo lo voy a leer para comenzar mi predicación. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Fíjate, hermano, el contexto de esta historia en Génesis está hablando de que Abraham era forastero en Canaán y estaba en este momento de su vida viviendo entre los filisteos. Y esta es la primera vez que se menciona en la Biblia este atributo de Dios. La traducción en hebreo sería la palabra que está allí escrita en la pantalla, YHWH el Olam. La traducción sería algo así como Jehová el Olam, o Yahvé el Olam, o Yahweh el Olam. La palabra Olam sola literalmente se traduce como eternidad, siempre, continuo, perdurable, sempiterno. Entonces, cuando tú dices Yahweh el Olam o Jehová el Olam, lo que estamos diciendo es Jehová Dios eterno. Y Abraham, hermano, es muy interesante. A mí me impacta mucho la vida de Abraham porque Abraham tenía mucho discernimiento y mucha revelación. Y él tiene discernimiento y revelación de este Dios eterno. Y a ese Dios eterno, Abraham, fíjate, Abraham le creía, número uno, Abraham le adoraba, número dos, y Abraham le obedecía. A ese El Olam, a ese Jehová El Olam, Dios eterno, Abraham le creía, le adoraba y le obedecía. Y fíjate, que Dios sea eterno, hermano, significa que no tiene principio y que no tiene fin, que siempre existe. Y eso le da a Dios la capacidad de llevar a cabo sus propósitos a través de los tiempos. La eternidad de Dios le aseguraba a Abraham la naturaleza inquebrantable y perdurable del pacto. Abraham era un forastero en medio de filisteos, pero Dios era fiel porque Él era el Dios eterno, el Dios que no cambia. Fíjate, hermano, todo lo que tiene vida en este mundo tiene un principio y un fin. Piensa en cualquier cosa que tenga vida en este mundo y todo va a tener un principio y todo va a tener un fin. Tu vida tuvo un principio, mi vida tuvo un principio y va a tener un fin. Este cuerpo, ¿verdad? Va a tener un fin. Y tu vida también va a tener un fin. Y por eso tú y yo medimos todo en tiempo y en espacio. Y es por eso, hermano, que tratar de concebir a un Dios eterno es incomprensible. Por otro lado, tenemos que nuestra mente es muy finita y no alcanzamos a entender este concepto de eternidad. Y fallamos, hermano, tratando de entender a Dios en nuestros términos y en nuestros propios razonamientos. Nunca vamos a comprender completamente la realidad de la eternidad. Y es por eso que nos enfocamos tanto en vivir en el presente. Porque como no entendemos la eternidad, pensamos que todo es hoy y ahora. Y vivimos para el hoy y vivimos para el ahora sin entender que lo que más vale la pena no es lo hoy y ahora, es lo que vamos a vivir en la eternidad. La gente se enfoca, se esfuerza y trabaja y lucha por el hoy y el ahora. Pero escúchame, hermano, ¿cuánto es hoy y ahora? ¿Cuánto puede ser hoy y ahora en tu vida? ¿50 años?
60 años, 70 años, 80 años. Pudiera ser que alguien aquí en esta congregación viva 100 años, ¿no? Pero ese tiempo, aun cuando sean 100 años, son nada, son un suspiro, son un tronar de dedos, son un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Los días del hombre son como la hierba o la flor del campo. No sé si has llegado a ver esas florecitas pequeñas del campo que nacen en la mañana y mueren en la tarde. La vida del hombre es vivir, ¿verdad? Nacer, vivir y morir. Y ese nacer, vivir y morir, ese ahora y hoy es rapidísimo, se pasa rápido. ¿Cuántos de ustedes se despertaron esta mañana y dijeron: wow, hace 2 semanas yo tenía 20 años? Rápido me casé, rápido tuve hijos, rápido vinieron los nietos y estoy en el final de mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque el hoy y el ahora no se siente. Y la gente lucha, la gente se esfuerza, la gente se afana, la gente se pone nerviosa por el hoy y el ahora, sin entender que lo que vale la pena es la eternidad. Para lo que debemos trabajar, hermano, es para la eternidad. Y no estoy diciendo con esto que no debes trabajar el día de hoy y no debes esforzarte. Trabaja y esfuérzate, pero lo que vale la pena y para lo que realmente debemos trabajar es para la eternidad. La eternidad, hermano, es un atributo único y exclusivo de Dios. Y lo interesante de esto es que la Biblia demuestra claramente que Jesús comparte ese mismo atributo. Jesús comparte el mismo atributo de eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y yo te voy a pedir que vayas conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Estamos aprendiendo esta mañana acerca del Dios eterno. Y ve conmigo a Juan en el capítulo 8. Fíjate lo que dice, versos 56 al 59. Está hablando Jesús con los judíos y dice: Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años ¿y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, el original dice antes que Abraham llegara a ser, o antes de que Abraham existiera, dice Jesús: yo soy. Y entonces, verso 59, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Escúchame, Abraham vio el día de Jesús, es decir, el cumplimiento de la promesa de un Mesías. La mayoría de los teólogos creen que fue cuando nació su hijo Isaac. Cuando nace Isaac, Abraham dice: así como nació este hijo de la promesa, así como nació este hijo de la descendencia, así va a nacer un día el Mesías. De la raíz, del linaje, de la línea de este hijo va a venir el Mesías. Eso es lo que algunos teólogos piensan, que Jesús está hablando de Abraham en cuanto a que dice: Abraham vio venir mi día y lo vio y se gozó. Y es interesante, hermano, en esta cita que Jesús habla de que Abraham fue en el pasado. Dice antes que Abraham fuera, tiempo pasado. Pero Jesús no dice yo era. Fíjate, ahí no dice antes que Abraham fuera, yo era. No dice así. Dice antes que Abraham fuera, tiempo pasado, porque Abraham vivió, nació, vivió y se murió y está enterrado. Dice Jesús: yo soy. Tiempo presente, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es eterno presente. Siempre existe. Dice Jesús: yo soy cuando estaba Abraham, y yo soy ahora, y yo soy
al final de los tiempos. Yo soy antes de la eternidad y yo soy después de la eternidad. Antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo, yo soy. Porque yo soy, dice Jesús, un eterno presente. No tengo principio y no tengo fin. Y entonces los judíos agarraron piedras y lo querían apedrear porque ellos entendieron claramente la blasfemia. La blasfemia que Jesús estaba diciendo de compararse y atribuirse un atributo de Dios que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Y Jesús lo estaba tomando para sí mismo. Fíjate, hermano, Jesús no era un loco, ni era un mentiroso, estaba diciendo la verdad. Y si Jesús decía la verdad, entonces tú y yo debemos reconocerlo como Dios. Ve conmigo, Juan capítulo 10. Y fíjate lo que dice el versículo 27 y 28. Te doy un ejemplo más acerca de esto. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y luego dice el verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, la cita no dice, y Dios el Padre les da vida eterna. No dice eso. Dice, yo Jesús les doy vida eterna. Tú y yo no podemos obtener, tú y yo no podemos merecer ni alcanzar la vida eterna. Dios es el único que puede dar la vida eterna, porque Él es el poseedor de la eternidad. El hombre obtiene vida eterna, el hombre y la mujer obviamente, ¿verdad? Obtienen vida eterna por gracia y misericordia. Y déjame te digo algo basándome en esta cita, hermano. Así como hay vida eterna, también hay muerte eterna, porque dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y no perecerán jamás. Escúchame, vamos a una eternidad con Cristo o podemos ir a una eternidad en el infierno. Y si somos de Cristo, Jesús promete resguardarnos de esa muerte eterna. Fíjate, la cita tampoco dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. No dice eso. Dice, nadie las arrebatará de mí, dice Jesús, de mi mano. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios eterno y como Dios eterno tiene el poder y la autoridad de darnos vida eterna. Y en ese poder y en esa autoridad nadie puede arrebatarnos a ti y a mí de su mano. Estamos en las manos del Dios eterno desde hoy y para siempre. La promesa de un Dios eterno guiándonos más allá de la muerte era una promesa que los discípulos que estaban escuchando a Jesús en este momento conocían bien porque estaba escrita en los Salmos. El Salmo capítulo 48 versículo 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque es un Dios eterno, eternamente y para siempre. Y luego dice el Salmo 48, 14, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Escucha, cuando Jesús está diciendo en Juan capítulo 10 versos 27 al 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, los discípulos inmediatamente pensaron, eso es lo mismo que dice el Salmo 48, 14, que nuestro Dios es nuestro eternamente y para siempre y que Él nos guiará más allá de la muerte. Los discípulos entendían que Jesús es Dios, que puede guiar nuestras vidas aún después de la muerte y darnos vida eterna en su presencia. ¿Cuál es el único requisito que Jesús pide para eso, hermano? Arrepentimiento y reconocimiento de Él como Señor y Rey. Arrepiéntete, reconóceme a mí como Señor y Rey de tu vida. Y yo te doy y yo te guío
a través de la muerte a la vida eterna. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que todo ser humano sabe que hay eternidad. Independientemente de si es cristiana o no es cristiana, de si es atea o si cree en cualquier otra cosa, independientemente de si ha o no leído la palabra de Dios, toda persona sabe que hay eternidad, porque dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Sabemos, hermano, que somos almas inmortales y que somos espíritus eternos. Yo tuve un principio en 1900, mejor ni les digo, ¿verdad? No, yo tuve un principio en 1964. Escúchame, ahí fue mi principio, pero yo no voy a tener un fin, porque yo voy a estar eternamente en la presencia de Dios. Y lo mismo va a pasar contigo. Tuviste un principio, pero no vas a tener un fin. Y toda persona sabe internamente que la vida no se acaba en la tumba. La única diferencia es dónde vamos a pasar la eternidad. Y es en esta vida, hermano, donde escogemos en dónde vamos a estar. Una vez que nos morimos, ya no hay rezos, ya no hay oraciones, ya no hay servicios, cultos, misas que te ayuden a salir del lugar en donde estás, ¿verdad? Una vez que te mueres, ya no hay nada que hacer. Pueden hacerte todas las misas que quieran, pueden hacerte las oraciones que quieran, pueden hacerte todas las reuniones cristianas que quieran, pueden orar por ti todo lo que quieran, pero tú ya no tienes idea de lo que está pasando en esta vida y tú ya no puedes salir del lugar en donde estás. Porque la oportunidad para escoger para la eternidad es hoy, cuando tú y yo estamos vivos. Y cuando por nuestra propia voluntad podemos decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, creo en tu sacrificio, perdona mis pecados, te reconozco como el Señor de mi vida. Y Dios, como buen Padre amoroso que es, abre sus brazos y dice: claro que sí, yo te acepto como mi hijo, yo te acepto como mi hija, yo te voy a guiar por la eternidad. Tú vas a estar conmigo. Le dice al ladrón, ¿verdad?, el que estaba siendo crucificado junto con Jesús, le dice: yo te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a estar conmigo en mi presencia, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando tú te arrepientes, cuando tú escoges. Fíjate, ve conmigo Juan capítulo 17. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Y esta cita te la voy a leer en una versión que es la versión textual, porque está muy clarita, ¿verdad? Léela tú ahí en la Reina Valera 60 y yo te la leo en la Biblia textual. Dice el verso 5, dice: y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Jesús hace declaraciones, hermano, que deben tomarse seriamente y que deben llevarnos a considerar quién realmente es Jesús. Porque escúchame, porque si sus declaraciones eran mentira, pues entonces era nada más un loco y un mentiroso. Pero si sus declaraciones eran verdad, entonces Él es Dios. Y en este punto no puede haber términos medios. Fíjate, si era un loco, pues no puede ser un gran maestro, no puede ser un profeta y no puede ser un revolucionario, porque era un loco. Decía que era Dios, decía que era eterno, se atribuía los atributos de Dios. ¿Cómo puede ser un maestro, un profeta o un revolucionario? Pero si era Dios, tampoco puede ser ni un profeta, ni un maestro, ni un revolucionario, porque era Dios, porque es Dios. No lo podemos meter o encajonar en la profecía o dando clases o revolucionando a la gente, porque es Dios. Es más que un profeta, es más que un maestro y es más que un revolucionario. Si es Dios, entonces, si Jesús es Dios y eso es verdad,
entonces Él debe ser exaltado, adorado y obedecido. Amén. Fíjate, una cita más, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7 y 8. Dice, he aquí que viene con las nubes. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego dice Jesús, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y déjame decirte, algunos teólogos piensan y dicen, no, el versículo 8 no lo está diciendo Jesús, allí está hablando el Padre. Pero yo digo, no, claro que está hablando Jesús, porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, y luego agrega y dice, el que es y que era, y que ¿qué, hermano? Y que ha de venir. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús es el que ha de venir. Y Jesús, el que ha de venir, dice, yo soy alfa y omega, principio y fin. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es Dios. Y porque Dios es uno. Tres en un solo Dios, no tres dioses distintos, no tres dioses diferentes, un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa cita de Apocalipsis, no la busques, pero también lo confirma Hebreos 13:8. En Hebreos 13:8 el escritor dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque tenemos tú y yo, hermano, escúchame, un Dios eterno. Uno de los atributos de Dios es su eternidad. Siempre ha existido. Y alguien puede decirme esta mañana, hermano, ¿y esto para qué nos sirve? Yo quiero que vayas conmigo, mi última cita, Isaías capítulo 57. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y si pudiera agregar una palabra ahí sería además, ¿verdad? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La cita dice que Jehová, Dios, es alto, es sublime, es santo y habita en la eternidad. Pero escucha, pero la cita confirma y habla de que no es un Dios apartado, lejano o distante. Él viene a ser morada en nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a humillarnos, cuando somos humildes y reconocemos nuestros pecados. Dice, y habito también, o sea, yo habito la eternidad, soy alto, soy sublime y soy santo, pero habito también con el quebrantado y con el humilde de espíritu, el que está dispuesto a reconocer sus propios pecados. No soy un Dios lejano, no soy un Dios ausente, soy un Dios de amor y de misericordia, que si tú me invitas y abres la puerta de tu corazón para que yo entre y haga morada en tu vida, yo, Dios, que soy santo, soy sublime y soy alto, que habito la eternidad, desciendo para morar contigo y estar en ti, y bendecir y guardar y confortar tu vida, para estar a tu lado, ayudándote, bendiciéndote, hablándote, guiándote, sosteniéndote. Es Dios eterno que nos perdona, que nos sana, que nos restaura, que nos bendice. Y por eso tú y yo, hermano, entendiendo esta gran verdad, necesitamos acercarnos a Él con temor, con temblor, con reverencia, sabiendo que oramos y que adoramos a un Dios eterno,
poderoso, bueno, no poderoso, poderosísimo, que nos ama tremendamente. ¿De qué nos sirve saber que Dios es eterno? Que las promesas que te ha prometido, valga la redundancia, ¿verdad? Que lo que Él se ha propuesto hacer en tu vida lo va a cumplir. Que Él ya te ve sentado junto con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Que Él te tenía preparado en sus manos desde antes de la fundación del mundo. El atributo de Dios que habla de su eternidad nos debe dar a nosotros la seguridad de que nada nos puede apartar de su mano, de que Él es fiel y que Él cumple sus promesas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, yo te doy gracias porque tú eres Dios eterno. Yo te doy gracias por ese poder, yo te doy gracias por esa autoridad, yo te doy gracias por ese atributo, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios eterno que pusiste tus ojos en mí. Eres el Dios eterno que me buscaste. Eres el Dios eterno que me amaste desde antes de la fundación del mundo. Eres el Dios eterno que decidiste venir a morir por mí, entregar tu vida, sacrificar tu vida por mí, sufrir la cruz y derramar tu sangre para salvarme a mí. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios alto, sublime, santo, que habita la eternidad, pero que puede morar, puede consolar, puede perdonar, puede tener misericordia de mi vida. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque ese Dios eterno puede pasar por alto mis pecados, mis fallas, mis errores. Puede venir a consolarme, puede venir a limpiarme, puede venir a restaurarme, puede venir a sanarme en lo físico, en lo mental, en el alma, en el corazón. Puede venir a curar mis heridas. Padre, te doy gracias por tu eternidad y te doy gracias porque tú me vas a guiar después de la muerte hacia la eternidad contigo, Dios. Te doy gracias porque yo no voy a sufrir el castigo eterno por tu amor y tu misericordia, por tu gracia y tu bondad. Yo voy a estar contigo, Señor, y tú me vas a guiar, tú me vas a dar vida eterna, porque he puesto mi confianza en ti, porque he puesto mi esperanza en ti, porque he puesto mi vida en tus manos, Señor. Y Padre, mis hermanos y yo podemos hoy estar seguros y convencidos de que nuestra vida, Señor, va a ser guardada por ti y que nada nos puede alejar de tu amor y de tu presencia.